El escritor y politólogo Agustín Laje nos acompaña en este programa especial esta noche aquí en EBTV Miami. Tú mencionabas esto de verse el ombligo y nosotros estamos en Venezuela en una situación muy difícil porque además la oposición luce desmantelada, muy vulnerable, muy minimizada y eso obviamente es una contribución de sus propios errores más una estrategia de años del propio madurismo, chavismo y con todos sus aliados Rusia, China, valiéndose de bots en redes sociales, creando escándalos que algunos son reales y otros no lo son, desprestigiando y de alguna manera convenciendo al venezolano que no hay nadie en quien confiar. Entonces el venezolano en este momento dice, ¿para qué me voy a involucrar yo en la política? Me voy a ocupar de mi propia vida, a entenderme con el régimen, con los pocos espacios de libertad que me dé, porque todo lo que yo luché, marché, sacrificamos la vida de adolescentes y esta oposición y el régimen son iguales. Entonces, ese es el escenario perfecto para el tirano. Eso para algunos es verse el ombligo, es decir, ya yo hice, y la libertad no se pelea hasta que se alcance, esa es mi pregunta. Sí, a ver, lo que pasa es que todas las dictaduras generan apatía política. Porque uno puede intentar distintas estrategias de movilización política o de conformación de partidos políticos, pero cuando el sistema está estructuralmente viciado e impide una voluntad de poder real para reemplazar un régimen dictatorial, entonces la verdad es que no hay espacio para lo político y todo lo que queda es sálvese quien pueda, a nivel individual. A ver cómo hacemos en este contexto para llevar una vida más o menos amable, más o menos normal. Es lo que ha generado cualquier dictadura y es la confirmación de que en Venezuela hay una dictadura. Lamentablemente yo soy bastante pesimista con la situación venezolana porque creo que está cerrada la posibilidad de la política allí. Es decir, si algún día el régimen cae, quienes están gobernando Venezuela saben que van a terminar todos presos. Ellos saben que la alternativa a su poder es la cárcel. No hay término medio. Esa gente no se va a ir por las buenas. Ahora bien, también se intentó un gobierno alternativo que, bueno, acabó de fracasar hace muy pocos días. Incluso ahora Estados Unidos con la administración Biden muestra incluso hasta, digo, en los hechos, actos de simpatía para con la dictadura venezolana. Para algunos intentos de normalizar la presencia de Maduro allí. E incluso países como Francia, con Macron a la cabeza, dándose la mano con el dictador Maduro. ¿Sí? Después de haber reconocido el interinato, etc. Exactamente. Entonces, evidentemente uno va a volverse apático si vive dentro de un régimen como ese. Y la opción armada, interna, yo sé que hablar en estos términos en la televisión es duro, pero hay que decir la verdad. La opción armada interna tampoco parece ser una opción porque todas las fuerzas armadas hoy están compradas por el régimen. Entonces, ¿cómo se va a enfrentar desde, vamos a decir, una guerra de guerrillas a un ejército en el cual hay unanimidad de criterios de que allí o gobiernan o salen todos presos, incluidos los generales? La única opción que te queda es una invasión extranjera. ¿Pero quién va a hacer la invasión? La única opción que te queda es una invasión extranjera, pero ¿quién va a hacer la invasión cuando el único candidato que se tenía a la vista era este país, Estados Unidos, y que hoy lo está gobernando la izquierda radical? Con lo cual, el panorama que yo veo en Venezuela es desolador. Pero fíjate que cuando tú hablas de esta apatía política, quizás las circunstancias llevan a parte de la población, porque hay gente que sigue luchando. Es decir, en este momento hay movilizaciones sociales de calle, de los grupos del sector público, de los maestros, de los médicos. Hay un movimiento allí, pero ese movimiento le dice a los expertos, yo sé que mi iniciativa llega hasta un límite, yo necesito la continuidad de la política y no hay ningún líder que yo vea con el cual me pueda sentir identificado en la acera, digamos, de enfrente, en la acera de la disidencia. Lo que pasa es que hay dos niveles de lucha. El nivel de la sociedad civil es un nivel en el marco del cual uno puede generar presión para la conformación de la opinión pública. Uno puede generar un estado de la opinión a través de movilizaciones, a través de artículos periodísticos, a través de youtubers, como a través de influencers. Para que la gente sepa que nadie se conformó con esa realidad. Exactamente, o sea, yo puedo levantar mi voz desde la sociedad civil,
puedo marcar la opinión pública desde la sociedad civil, pero al final del día, quien maneja los aparatos del poder fáctico y armado, que es lo que llamamos Estado-Nación, son los partidos políticos. Si yo no tengo un partido de oposición que esté recogiendo lo que la sociedad civil está tratando de sembrar en ese campo, pues entonces toda siembra, o sea, ¿quién va a cosechar? Esa es la pregunta. ¿Quién cosecha políticamente lo que la sociedad civil siembra? ¿Quién va a cosechar cuando no tenés oposición? La gran diferencia entre Venezuela y sus primos hermanos, que somos nosotros, digo, hay muchos indicadores, cuando vos ves inflación, sí, cuando ves temas económicos, de libertad económica, y por los ejemplo, amigos que tienen, por ejemplo, y los Alberto amigos que Fernández. tienen, vos te das con una situación donde nosotros somos primos hermanos, pero aún así hay una gran diferencia, que es que en Argentina nunca dejamos de tener una oposición que podía todavía funcionar institucionalmente, todavía podía realmente disputar el poder. Es decir, en Argentina nunca llegó a haber una dictadura disfrazada de democracia. La democracia más o menos liberal, más o menos siguió funcionando, a tal punto que en el año 2015 el kirchnerismo cae. Tenemos 4 años de macrismo y después, lamentablemente, historia ya sabida por todos, el kirchnerismo vuelve, pero todas las expectativas están de sacarlos a patadas en las urnas este mismo año, en el mes de octubre, que se celebran los comicios. Estoy aquí haciendo referencia a tus frases, porque hay un momento en el que tú dices, es cierto, quizás todas las circunstancias empujan a los venezolanos a pensar o a sumergirse en esta apatía política, pero eso no significa que eso sea lo correcto. Es decir, una cuestión... Por supuesto. Ajá, ¿por qué no es lo correcto? ¿Qué les dirías? ¿Por qué eso no es lo correcto? No es lo correcto porque hiere su humanidad. El hombre, entre otras cosas, es un animal político. Y esto ya lo sabían los antiguos griegos, por eso yo siempre vuelvo a los clásicos. El hombre es un animal político. ¿Por qué es un animal político? Porque le guste o no le guste, está regido por la política. Eso. La serie de normas, de leyes, de reglas que se conforman para poder hacer funcionar una sociedad pasan por la maquinaria política. Y a mí me gusten o no me gusten, en última instancia me debo someter a ellas. Por eso los griegos, los antiguos griegos, tenían un concepto de libertad muy, muy, muy rico. Porque ellos decían, es libre aquel que puede hacer política. Porque al hacer política, esa persona conforma el orden al cual él después se va a sujetar. El idiota es el que no hace política y piensa que es libre, sin tener ningún impacto sobre el orden al cual le guste o no le guste, se va a tener que sujetar. Entonces, lo que una dictadura hace en la persona, en definitiva, es volverlo un idiota. Lo repliega hacia su ombligo, hacia su espacio diminuto de vida íntima, porque salir a lo público le genera un problema. Vivir en una dictadura y tratar de expresarse públicamente, de desafiar el orden establecido, de gritar por las injusticias, es un peligro para cualquier persona que vive en un régimen como el de Maduro. Exacto. Entonces, mucha gente ahí dice, bueno, yo me repliego a mi vida privada, a mi vida íntima, porque en última instancia me debo sujetar a que soy un cobarde. Y ahí hay un tema que ya no es político, sino que es psicológico y actitudinal. Es decir, me han herido en mi humanidad, no me han permitido a mí ser parte del orden común al cual yo me debo sujetar. Han mutilado la dimensión política de mi ser, algo que me distingue de mi perro, de mi gato, ¿bien? Pero tampoco quiero tener un problema con esta gente. Mejor me callo de la boca, me quedo encerradito en mi casa mirándome el ombligo y deslizando por TikTok. ¿Y no hay solución para eso? ¿O cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa? El compromiso político. Ahora, el problema es la frustración política. Porque claro, como te digo, si el sistema está cerrado en la política, ahí hay una contradicción práctica, que es yo necesito expresar mi humanidad en tanto que sus dimensiones políticas me requieren, necesito expresar lo político que llevo dentro de mí, pero al mismo tiempo lo político cierra sus instituciones a mi influencia. Y eso genera una frustración. Pero es mejor eso a ese repliegue acobardado que me lleva a decir, acá yo no puedo hacer nada, acá se trata simplemente de vivir en una injusticia generalizada. Entonces,
al final del día se trata de llamar a la valentía de las personas y a que sigan alzando su voz por más que no vean al corto plazo los resultados de manera tangible. Porque lo que apuesta toda dictadura es que esas personas se mantengan calladas, porque nunca se sabe cuándo el sistema institucional puede terminar de destrabarse. Voy a hacer una pausa y quiero preguntarte por Bad Bunny. Obviamente no vamos a hablar aquí de su letra, ni mucho menos ni de su carrera, ni de su aparición en los Grammy, sino que surge esta discusión por todo lo que hay detrás de esa figura, todo lo que él representa, el hecho de que llene conciertos y sea ahora prácticamente influencia en el mundo. Yo lo digo y me cuesta creerlo, pero es la realidad. Es la realidad. Vamos a hablar de eso en unos segundos nada más, para que entiendan que va mucho más allá que este cantante. Él no es cantante, ¿cómo lo describiríamos? Un experto usador de autotune. Ok. Ya regreso con Agustín Laje.